Perfecto. Ahí está. Bueno, buenas a todos. Con Abril estamos dándole la bienvenida a todos ustedes en este espacio. Es un espacio teórico masivo, el primero de esta semana. Tenemos 3 espacios de teórico masivo, los martes en este horario, los miércoles a las 5 de la tarde y los viernes en la mañana a las 9 de la mañana. Bueno, decirles que el equipo de Historia de la Educación Física este año está compuesto por Abril, que está ahí con nosotros, recién estaba hablando conmigo, así que ya la van a ir conociendo en algunos prácticos. Agustín Aranco, que no está en este espacio de hoy, está el de los teóricos masivos de los viernes, bueno, y quien les habla, Paola Dogliotti, que bueno, que soy la docente responsable del curso, y voy a estar en los teóricos masivos. Bueno, contarles que este es un curso del 4º semestre, que es un curso introductorio a la historia de la educación física, y que bueno, intenta entusiasmarlos en cierta medida con esto de la historia de la educación física, la historia de la educación del cuerpo, de las prácticas corporales. Vamos a ir viendo esas diferencias también cuando hablamos, bueno, de la historia de la educación del cuerpo, la historia de las prácticas corporales o de la educación física. Estamos hablando en cierta medida de cuestiones diferentes y con énfasis diferentes. Bueno, en términos más de organizativos y cuestiones, vamos a trabajar ahora al principio con algunas cuestiones más generales de planificación que estuvimos viendo con los compañeros, con Abril y con Agustín, y después, bueno, vamos a ir directo ya hoy a dar el texto de Legoff, El orden de la memoria, el tiempo como imaginario, que es el texto que va para el teórico de hoy. Esta clase va a quedar grabada, ustedes la van a volver a poder escuchar, o los que no pudieron participar van a poder volver a escucharla. Después decirles que en la EVA ustedes tienen bueno, la clave a la vista, igual es Historia 2018, y que ahí tienen todo indicado, un documento que se llama cronograma del curso, que es muy importante, que ahora yo les voy a compartir pantalla para mostrárselos, y que ese documento de planificación tiene clase a clase qué es lo que va para cada semana tiene una clase práctica de 1 hora y media y una clase teórica de 1 hora y media. ¿Qué texto y textos van para la clase práctica y qué textos para la clase teórica? Entonces ustedes ya saben bien semana a semana cómo se organiza. Por supuesto, las clases prácticas son de mayor participación, de trabajos de participación, y las clases teóricas son más del estilo expositivas, y ahí nosotros lo que estamos innovando este año de los teóricos masivos es, no esta clase que la estamos grabando y era la primera clase de bienvenida al curso, pero sí ya a partir de la semana que viene las clases ya están grabadas, con el texto que se dicta para esa clase ya está dado, ustedes lo pueden escuchar durante la semana, previo a la clase, y la idea es que ustedes vengan a la clase con preguntas sobre el texto y que se dé más un intercambio y un diálogo en base a las dudas que ustedes tengan sobre ese texto. O sea que ustedes tienen que escuchar la clase antes, porque va a estar grabada, ya está subida inclusive, ya tenemos las clases grabadas prácticamente todas, falta una de Barran que la vamos a dar, que es la 6ª, la 7ª clase, después el resto ya están todas grabadas, ya las tienen en la EVA, las pueden ir escuchando semana a semana, previo al horario del teórico masivo, y entrar al teórico masivo para aprovecharlo para un intercambio más de ida y vuelta con dudas que tengan sobre los textos del teórico. Esa es un poco una propuesta nueva, vamos a ver cómo nos va este año con eso, y bueno, es lo que nos permite la virtualidad dentro de todas las contras que tiene. Bien, ¿se entendió eso? Cualquier cosa me preguntan si tienen alguna duda sobre lo que voy diciendo. Después, Sí. Pablo Correa Sí, me pareció que ¿dónde es que quería encuentro hablar. el texto Sí. que vamos a trabajar hoy?
En la EVA, ustedes Sí, van a la EVA. lo estaba buscando y no lo encontré por ningún lado. Capaz que, Abril, si podés, entrar a la EVA y le compartís pantalla y les mostrás. A ver, un momentín. ¿Cuál sería el texto que tendríamos que leer? Porque recién entré a la EVA y te aparecen, si ponés bloque ¿Pueden 1. ver lo que les comparto? Sí, ahora estamos viendo Sí. el cronograma. Perfecto. La EVA funciona más o menos así, o así la tenemos organizada. Tenemos una pestaña principal, que es esta, HEF, que sigue la historia de la educación física. En la pestaña de inicio pueden encontrar el cronograma y los 3 enlaces para los masivos, el programa y el foro de novedades. Acá tienen las 3 unidades, en cada una de ellas tienen todo el desglose de textos que vamos a trabajar, tanto en los reducidos como en los masivos, y acá en esta pestañita roja las grabaciones de los teóricos masivos. Como verán, hoy el teórico masivo 1 lo está dando Pau en vivo y en directo, ya que no tenemos esa grabación, pero después van a encontrar otras grabaciones de los posteriores. Así que bueno, el cronograma estaría por acá, no le vuelvo a hacer clic porque ya lo tengo abierto. Y esto es un poco lo que les contaba Paola. En la columna de la derecha van a encontrar todos los textos y autores correspondientes a cada semana de masivo. Y en la columna de la izquierda, todos los autores correspondientes a los reducidos. Ahora que estamos en la semana 1, tocaría trabajar el texto de Jacques Le Goff, el orden de la memoria, el tiempo como imaginario. Acá incluso tienen indicado la cantidad de páginas y el número de páginas que son. Ah, perdón, otra cosa importante. Parece ser, nos advirtieron otros chicos, que la clave del EVA no es Historia 2018 con un espacio entre medio, es todo junto. Entonces eso quedó mal. Historia, lo dejo en el chat, 2018. Abril, capaz que volver a la EVA y mostrarle dónde está cada texto. Por ejemplo, ahora el de Legoff, ¿dónde lo van a buscar? La unidad 1, ya lo habíamos visto. Ahí va. Y ahí tienen todos los textos ordenados de la unidad 1. Y después siguen para abajo y está la unidad 2, la unidad 3, lo van descargando. Gracias. Ahí están todos los textos para abajo de la unidad 2. Después van a la unidad 3, hagan clic en la unidad 3 y se les despliegan todos los textos de la unidad 3. Claramente, para no perderse, tienen que ir mirando el cronograma para ir sabiendo. El cronograma es la guía fundamental. Claro. Es la guía fundamental semana a semana. Inclusive ahí están los parciales, todo, ¿no? Un montón de textos. En el cronograma tienen indicada la fecha de los parciales, que es importante para que ustedes también ya vayan pensando en la organización. Es igual lo fuimos mencionando en los reducidos. La idea que teníamos sobre cómo iban a ser las evaluaciones, y claramente están sujetas a cambios, pero ya habíamos hablado con los reducidos que tuvimos. No quiero colgarme mucho con esto para no sacar espacio de teórico, pero que el primer parcial está previsto de forma presencial, en el caso de poder organizar, conseguir salones, y va a estar previsto, para la semana 9. La semana 9, sinceramente no tengo acá Está ahí al inicio del cronograma, están las fechas puestas al inicio. Ahí va, verdad. Es cierto que... Acá dice, primer parcial escrito presencial, semana del 9 al 12 de noviembre. Y segundo parcial oral presencial. Del 6 al 17 de diciembre, bien. Ah, Pau quedó congelada. Entonces, donde te toca el reducido, esa semana en ese horario, en vez de conectarte en el Zoom, vas a, en forma presencial, los salones nos los van a dar, ya los pedimos, nos dijeron que sí, que estaban tramitándolo, o sea que a la brevedad nos van a llegar los salones que nos corresponden, y bueno, y en los prácticos se van a anunciar y se van a poner en la EVA para que quede todo claro. ¿Ah? Bien, ¿alguna duda hasta acá?
de la modalidad de trabajo. Bien, entonces ahora brevemente voy a hacer una presentación del Una programa. consulta, perdón. Sí, sí, Luis, a ver. Sí. Tú dijiste que habían 3 teóricos masivos. ¿Tenemos Sí. que llegar a los 3 teóricos masivos o a uno solo de los 3 a la semana? No, a uno solo de los 3. Está, gracias. Bien. Bien. Otra consulta. Sí, Jorge. ¿Los parciales son el 50% y el 50%? Sí, sí, Cada sí. uno. Está, Sí. impecable. No tienen una diferencia más o menor. Está el primer parcial va a todos los temas de unidad 1 y 2, y el segundo parcial los temas de la unidad 3. ¿Ah? Después es importante eso, un poco vamos a hablar cuál es el sentido del curso, a qué apunta, ¿no? Tienen ahí el programa, en la EVA, en anuncios, en la parte primera, donde está el cronograma, también está el programa, ustedes ahí pueden leer la fundamentación, los objetivos, los contenidos de cada unidad. Yo brevemente les anuncio esto, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan entender, y eso lo vamos a ir viendo también en la clase sobre el texto de Goldner, que es la clase que viene, y de Melo. Se trabaja bastante el sentido que tiene para un profesor de educación física estudiar historia de la educación física. Como un profesor que va a trabajar en la escuela, en un liceo, en un club, en una organización de la sociedad civil, ¿qué sentido tiene estudiar historia de la educación física, podrían decir, ¿no? Y bueno, más allá de que hay algunos pocos capaz de ustedes que se deciden por hacer una carrera más académica y se quieren dedicar a dar clases en el ISEF y a investigar sobre el campo de la educación física en sus distintas áreas. Más allá de eso, que bueno, para eso ni que hablar, la importancia de tener conocimientos históricos sobre el campo y ver ¿no? cómo se configuró la educación física a nivel mundial y a nivel específico regional y en Uruguay. Más allá de que el curso tiene esa intención, me parece fundamental que para poder pensar y cambiar el presente, eso lo dicen varios historiadores y los textos que van a trabajar en la unidad 1, es fundamental justamente esta articulación entre pasado y presente. Siempre la historia se construye desde el presente. El historiador escribe en un tiempo presente sobre un pasado. Y esa articulación me parece fundamental entre pasado y presente es como clave a la hora de pensar y de problematizar el campo y de construir algo en el presente. O sea, eso me parece como muy, muy importante, que todos los autores de la unidad 1 lo van a remarcar, este sentido que también está en la presentación de la unidad curricular, este sentido, esta articulación que tiene el pasado con el presente. No podemos pensar ni proyectar, inclusive hacia el futuro, una sociedad con determinados principios que consideremos válidos en esta disputa que tenemos en los distintos lugares, en la educación física, en nuestro caso. No se puede proyectar ni pensar otra educación física, tanto para la escuela, para los liceos, y pensar que es lo mejor para las nuevas generaciones a transmitirle mediante prácticas de educación física, sin conocer lo que se hizo en el pasado, sin conocer de dónde provenimos, cómo se gestó la educación física, qué cosas se hicieron, para justamente aprender de ese pasado y proyectar el presente y el futuro. Entonces esa articulación pasado-presente es central en el estudio de la historia de la educación física, en el estudio y de pensar en esto qué es la historia, que es un poco lo que vamos a problematizar también en estas 2 primeras semanas sobre el campo de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Por qué tiene sentido estudiar historia? ¿Y qué sentido tiene estudiar historia en una práctica como es la nuestra, un campo que es eminentemente y partió desde una práctica profesional, desde un saber hacer de distintas prácticas corporales? De ahí se configuró la educación física. Entonces desde ahí que nos parece central esta materia. Inclusive nosotros queremos lograr que tenga mayor carga horaria, que tenga 2 horas los teóricos y 2 horas los prácticos, porque consideramos que nos da mayor tiempo para poder trabajar tanto los prácticos, discutir, como los teóricos, los temas de cada clase. Y bueno, en ese sentido, también decirles que hay varios equipos de investigación en el ISEF, tanto en Montevideo como en Maldonado, en Rivera y en Paysandú, trabajando sobre temas de historia de la educación física. Hay redes que estamos tejiendo
con investigadores, sobre todo de Brasil y de Argentina, más cercanos, tratando de producir conocimiento sobre el tema de la historia de la educación física. Hay un equipo muy fuerte en Minas Gerais, donde está Meili Ayubulinali, donde está Marcus Taborda, que tenemos trabajando en redes. Vamos a producir un libro en el marco de una red sobre la historiografía, la historia de la sensibilidad y de la intimidad. Estamos trabajando sobre ese tema con ellos. Estamos también trabajando mucho con la Universidad de La Plata, con Pablo Yaragroski. El equipo de investigación que yo coordino, que se llama Políticas Educativas, Cuerpo y Currículum, viene trabajando, tiene una línea dentro de ese grupo que trabaja temas historiográficos. Hay varias tesis de maestría y de doctorado en temas de historia. En este momento una de nuestras profesoras que estaba en esta materia, y ahora no está porque está en Francia haciendo justamente el doctorado, está estudiando en la Escuela de Altos Estudios de París, está allá con una beca, que se la ganó en la ANI, y está estudiando justamente en su doctorado, Paula Malán, que van a tener algún texto de ella sobre su tesis de maestría. Ella en este momento está profundizando en la misma temática de su tesis de maestría, trabajando un poco la historia de la educación física y de los deportes en el Uruguay a partir de la influencia de lo que fue toda la inmigración de las colonias valdenses en el Uruguay y del protestantismo. Entonces ahí hay una articulación entre cuerpo y religión que, que es parte también de lo que ustedes van a leer, o sea, porque van a tomar contacto. Entre los objetivos del programa es que ustedes tomen contacto también con las principales investigaciones que se han hecho en Uruguay, en los equipos de investigación y en la región, sobre la historia de la educación física. Es un campo que viene, además que viene con un gran crecimiento, el campo de la historiografía, y bueno, y los estudios sobre la educación del cuerpo a nivel historiográfico también han crecido muchísimo, más allá también de los del campo del deporte y la educación física. Y bueno, el equipo de investigación que yo coordino, que está alojado en Montevideo, bueno, como les dije, esta tesista de doctorado, que es Paula Malán, que es profesora del curso y dejó porque se fue a vivir a Francia por un tiempo. Después estamos a otras tesis, Tamara Parada está estudiando también la gimnasia expresiva de Bode, y cómo eso se fue configurando en el Uruguay, y cómo se tradujo a Bode, que es toda la gimnasia expresiva en el Uruguay, a través del Anglade, en las décadas del 50 y del 60, es lo que está estudiando Tamara Parada en su tesis de maestría, que la está haciendo en la Universidad de La Plata. Después tenemos también, bueno, mis tesis de maestría y doctorado también son historiográficas, ahí las van a ver en el curso, las vamos a ir dando, sobre la formación de los profesores de educación física en el Uruguay, y cómo se fue gestando ese campo de formación, ¿no? La historia de la formación, del ISEF, de los profesores, desde las primeras modalidades de la Comisión Nacional en 1911 hasta la década del 70, son mis estudios, y que ustedes van a ir viendo, sobre todo en la unidad número 3. Y bueno, después tenemos también investigaciones. Hay un equipo en Maldonado, liderado por Franco Ruggero, que se dedica a temáticas de historia. Tiene su tesis de doctorado sobre, que van a ver un artículo de Franco Ruggero sobre justamente la cuestión de la urbanidad y la educación del cuerpo en el Uruguay a fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, los manuales. Y bueno, y después está Belice Amgarten, que van a tener la unidad 2, porque ella es de Brasil, pero vino a alojarse a vivir a Uruguay, se radicó hace ya 4 años en Paysandú, y lidera un equipo de historia de la educación física y de los deportes en Paysandú, y tiene una red muy amplia de trabajo con Alemania y con Brasil, porque ella en Campinas fue su investigación de doctorado, fue becada a Alemania, y allá trabajó mucho la influencia y las colonias de Alemania en Brasil, y cómo la traducción que se hizo de la gimnasia alemana en Brasil. Y ahora ya está investigando ese mismo tema, le interesa investigarlo en Uruguay también. Entonces también hay mucha producción de Belice Amgarten en temas de historiografía, y hay un equipo fuerte. Bueno, eso es como un panorama más general, los equipos más fuertes de historia, de la educación física y de la educación del cuerpo acá en Uruguay, y cómo estos 3 equipos fueron los que están llevando adelante esta materia en el ISEF. También decirles que tenemos un centro de memoria de educación física. Ese centro de memoria fue inaugurado
en el año 2018, a inicios, en febrero, después de haber hecho también años anteriores, los últimos 3, 4 años anteriores, toda una construcción y invertir fondos para arreglar el archivo del ISEF que se encuentra en el subsuelo, en el egipcio de Parque de Valle. Ustedes entran, van hacia la biblioteca. Entonces, el semestre está compuesto por la biblioteca, y ahí hay una sala específica, un área con material historiográfico, y después, yendo hacia el subsuelo, donde estaba la ex sala de computación, que hay una salita chiquita, está el archivo, que es el centro de memoria, junto con la biblioteca, componen el centro de memoria, donde allí hay todo reformado, con temperaturas indicadas, hizo toda una reforma, y se alojan todos los documentos del ISEF, y de la donación de la biblioteca de Alberto Langlade, y otra serie de materiales. Está haciendo un convenio con el Archivo Fotografía de la Comisión Nacional de Educación Física, donde hay un montón de materiales historiográficos, donde los investigadores están usándolo. Eso es un poco también a nivel institucional, los cambios que se han dado para avanzar en esto de recuperar la memoria, investigar y desarrollar la historia de la educación física en el Uruguay. Bueno, esto es importante, que ustedes tomen contacto con las principales investigaciones y con el conocimiento historiográfico, que puedan entender la lógica y cómo se piensa en historia. Y ahí, antes de empezar específicamente con el texto de Legoff, me parece importante decirles también como 3 elementos clave o centrales a la hora de pensar qué cuestiones son centrales para pensar la historia, y en este caso del campo de la educación física. Entonces hay 3 elementos en la historiografía que son claves, ¿no? en esa búsqueda. Por un lado, la delimitación temporal y espacial. Entonces ahí, en eso de la delimitación temporal y espacial, ahora vamos a explicar bien qué trata. El segundo elemento es las fuentes. Sin fuentes no hay historia, y vamos a ver qué son las fuentes, y hoy la clase de hoy del GOF es profundizar en las fuentes, ¿no? Entonces las fuentes en la historia son centrales. Sin fuentes no hay historia. Las fuentes están compuestas por una articulación, según Legoff, y ahí hay una disputa que hubo a lo largo de la historia, que la recupera, entre documento y monumento, que es el tema central de la clase de hoy. Así que, delimitación temporal y espacial, las fuentes, y el tercer aspecto, la construcción del problema, ¿no? Un problema a investigar para construir en esa articulación entre un contexto determinado histórico, que está delimitado temporal y espacialmente, y determinadas fuentes. Bueno, ¿qué preguntas se le hacen a esas fuentes en ese espacio de tiempo y en ese lugar determinado? Esos 3 aspectos serían los centrales, ¿no? Para construir el conocimiento historiográfico. Entonces, los invito, tanto en los textos de las clases prácticas como teóricas, que todo el año esos 3 elementos no se olviden y puedan como estructurar, cuando ustedes se acercan a leer todos los materiales del curso, tanto los del práctico como los del teórico, los del reducido como los del teórico masivo, que puedan en cada texto poder ver esos elementos, poder ver, bueno, cuando se cita a determinado autor y se pone entre paréntesis el apellido y el año, esa cita refiere a una fuente del pasado, y ahí tengo que ver en las referencias al final del texto cuándo se cita y a qué refiere. O es más que nada una apoyatura de un antecedente de investigación actual que habla del tema, o es un autor, como puede ser Foucault, o puede ser Desertot, o puede ser estos autores Bloch, que lo que están haciendo es más que nada hacer una referencia metodológica, historiográfica, o un marco teórico para construir el problema, ¿no? Donde se basa ese autor, o esa autora que ustedes están leyendo. Entonces, poder distinguir lo que es una fuente de lo que es un autor teórico, del marco teórico. Sí, a ver ahí, alguien está... Sí, disculpe. No, por supuesto, ¿Podría repetir los 3 aspectos esos que mencionó recién, a tener en cuenta? Sí, los 3 aspectos que construyen el conocimiento historiográfico son, por un lado, la delimitación temporal y espacial.
En segundo lugar, las fuentes de la historiografía, que vamos a ver cuáles son las fuentes de la historiografía y cómo ha ido cambiando, qué es una fuente para la historiografía según el tipo de historiografía. Una cosa es la historia en el positivismo, y otra cosa es la historia de la sensibilidad, o la nueva historia, o la escuela de los anales, que empezó a problematizar y a diversificar las fuentes para analizar, y que el historiador se sirve para poder historizar. Y un tercer aspecto es el problema. El problema son las preguntas que se le hacen a esas fuentes, que están ubicadas en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Entonces esas preguntas construyen el problema. Y esas preguntas están afectadas generalmente por un marco teórico-metodológico del investigador según donde se inscriba teórico-metodológicamente. Entonces por eso cuando uno lee un texto de historiografía, sobre todo ya en la unidad 2 y la unidad 3, el ejercicio va a ser, y ustedes van a ver que los teóricos que tenemos ya grabados y que ustedes se van a basar para poder ayudarse para entender los textos, están dados con ese énfasis, tratando de mostrar esas diferencias. Entonces poder entender, cuando ustedes están leyendo, hacer como un análisis más metodológico del texto, y entender eso. Y acá esta cita, ¿qué refiere? Refiere a una fuente, refiere a un marco teórico, metodológico, a un antecedente de investigación que otro investigó sobre el mismo periodo, entonces me baso también y discuto con ese autor, ¿no? Entonces esto es parte también de la cocina de la investigación. Estamos también, ¿no? Cuando ustedes tengan que armar en seminario de tesina un proyecto y hacer una pequeña investigación, esto lo van a tener que trabajar mucho. En este semestre que están cursando Introducción a la Investigación, no sé si la cursaron en el semestre anterior o ahora, o están por cursar, también estas cosas las van a ir viendo, ¿no? Ustedes tienen, para poder construir un proyecto de investigación, primero que nada, ver qué se investigó sobre ese tema y ver los antecedentes. Y esos antecedentes de investigación son otros que han investigado sobre, en el caso histórico, bueno, si uno va a estudiar un determinado periodo sobre determinado tema, bueno, ver qué se investigó sobre ese periodo y sobre ese tema, y dar cuenta y explicitar. Y decir, bueno, esto lo investigó fulanito, este otro fulanito, pero yo voy a hacer esta otra cosa diferente, que no son ni lo que hizo A ni lo que hizo B. El antecedente A ni el antecedente B y el C. Y había a problematizar y a discutir con esos antecedentes para construir mi propio problema de investigación. Eso es parte del conocimiento historiográfico. Y bueno, entonces esas tres son muy fundamentales, esos tres aspectos, porque son lo que configuran lo que es la historiografía y al pensamiento historiográfico y la construcción del oficio del historiador, ¿no? Y bueno, y la delimitación temporal y espacial es fundamental, porque siempre, bueno, el tiempo es pasado, ¿no? El tiempo es el pasado, remite a un pasado anterior, y ese tiempo tiene que estar bien delimitado, ¿no? El historiador tiene que decir, bueno, en qué periodo, y acotar bien el lapso entre qué año y qué año él investigó, y fundamentarlo. Esa fundamentación del tiempo es central, porque es lo que circunscribe ese pasado, porque la historia justamente remite al pasado. Y ahí otro ingrediente más que vamos a trabajarlo hoy con el texto de Legós cuando inicia, la diferencia, y con los otros textos del curso también, en esta unidad 1 es central esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre pasado e historia? ¿Es lo mismo el pasado que la historia? Entonces, esta pregunta la van a ver muy bien trabajada en el texto de Silvana Goldner, que va para la clase teórico masivo, que es la clase que viene, y ahí está bien trabajada. Acá aparte Legós ya la va trabajando, y ahí vamos introduciendo al texto, y voy a leer donde Legós justamente es esa distinción entre pasado e historia en su inicio, en lo primero que él trabaja, ¿no? Entonces acá él dice, Legós, la memoria colectiva y su forma científica, la historia, entonces ahí está definiendo la historia como la forma científica de la memoria colectiva, ¿no? Eso es para Legós la historia, la memoria colectiva en su forma científica, es lo que se construye científicamente sobre esa memoria colectiva. Y ahí él justamente dice que se aplican
a dos tipos de materiales, o sea, de fuentes, los documentos y los monumentos. Y ahí enseguida dice, en efecto, lo que sobrevive no es el complejo de lo que ha existido en el pasado, sino una elección realizada ya por las fuerzas que operan en el desenvolverse temporal del mundo y de la humanidad, ya por aquellos que se han ocupado del estudio del pasado y de los tiempos pasados, los historiadores. Entonces, en esto que yo acabo de leer, yo quiero analizar de acá esa distinción entre pasado e historia, ¿no? Porque él ya está diciendo acá que justamente es lo complejo de todo lo que existió en el pasado, no es historia. La historia es una elección, dice, ¿no? ¿Qué página es? Al inicio, el primer párrafo del texto, segundo Hola. párrafo. Estoy ahí, al inicio del texto. Porque entré ahí al texto que dice Neva de Legoff, pero no hay como... hay un libro de 250 páginas, pero no te dice qué es lo que hay que leer específicamente. Sí, Está porque en el si tú vas al cronograma. en el cronograma está bien detallado, que va No hay de la nada. página 227, y entonces vas a la página 227 según el cronograma, Perfecto. y ahí El programa está en empezás, las que es donde páginas, estamos está acá. leyendo, que era el texto donde empezaba el capítulo 3, Disculpa. la distinción entre documento y monumento, que es lo que va para la clase de hoy que estamos trabajando. ¿Ah? Leandro. Paola, Sí. cuando vas a ese estudio del pasado, sería más tipo un estudio antropológico. No, porque antropológico. Estamos acá en el marco de la historia, no quiere decir que Legoff, que ahí tampoco lo presenté, que está bueno decirlo, Jacques Legoff es un historiador muy reconocido, se le ubica dentro de la tercera generación de la Escuela de los Anales, o una historiografía nueva, ¿no? Y bueno, ya falleció en el año 2014, pero tiene una larga tradición historiográfica y se ha centrado fundamentalmente Legoff en el periodo de la Edad Media, sobre todo los siglos XII y XIII es lo que él más ha investigado. Y bueno, y en esa articulación y en esa nueva historia, evidentemente, ya la historiografía dialoga con otras ciencias, como vos decís, la antropología, ha dialogado con la antropología y ha dialogado con la sociología, y Legoff es un historiador que incorpora en sus estudios historiográficos elementos de la antropología y de la sociología. ¿Ah? Pero hace justamente una historia cultural, ¿no? Está ubicado entre la nueva historia que vamos a ir viendo de a poco qué es eso de la historia cultural, la nueva historia, la historia social y cultural, o los énfasis de una y otra. Hay múltiples vertientes, énfasis historiográficos, está muy diversificado hoy en día el campo de la historiografía. Pero bueno, sentándome nuevamente en esta distinción que es muy importante entre pasado e historia, justamente el pasado pasó, y ¿no? Es lo que ocurrió en el pasado. Y lo que el historiador construye sobre ese pasado, hay una distancia muy grande entre el pasado, ¿no? Que sería en cierta medida la distinción que uno podría decir en términos altuserianos entre un objeto real y un objeto de conocimiento. Hay una distancia entre algo que pasa, que ocurre, un objeto real, que es el pasado, y un objeto de conocimiento que construye, en este caso, la historiografía, sobre ese objeto real, que en el caso de la historia es el pasado. ¿Sobre quién investiga? ¿Sobre qué toma el investigador? Bueno, sobre el pasado, ¿no? El objeto es el pasado. Pero ese objeto que es el pasado, que es complejo, como dice Legoff, ¿no? Hay una elección de ese pasado a través de una serie justamente de instrumentos que son las fuentes. Entonces, ¿cómo me valgo yo para saber qué ocurrió en ese pasado? Y bueno, me valgo de una serie de instrumentos de la historiografía para reportar eso que pasó. Entonces, Ahora, las fuentes más una importantes son pregunta, documentos y monumentos. Sí, Luis. que al ser también uno elegir determinadas cosas del pasado, también la historia estaría perdiendo cierta objetividad, ¿verdad? Sería como algo subjetivo también, porque digamos, yo elijo lo que a mí me parece más importante, pero de repente lo que a mí me parece más importante no lo es para otro historiador o para otro investigador. O sea, no estaría cargada como de subjetividad.
ahí estás tocando otro tema central que vamos a trabajar hoy, que también Legoff lo toca, esta tensión entre esta pretensión o supuesta pretensión de objetividad del positivismo, donde se creía que prácticamente no había distancia. Justamente el positivismo niega esa distancia entre el objeto real y el objeto de conocimiento, entre el pasado y lo que se construye desde la historiografía. Entonces confunde ahí y se cree que el documento y la descripción del documento lo más llano posible es la mayor objetividad posible. Y ahí desde la historia cultural, la historia crítica, dice, bueno, pero ya el historiador cuando describe y selecciona y dice, y relata eso que ocurrió, ya ese relato que lo toma o de la prensa, o lo toma de un documento institucional, o lo toma, ¿no? Bueno, ya esos documentos, al elaborarlos, no son objetivos, porque ya ya interviene una cierta subjetividad de un periodista que relató esos hechos, ¿no? Y la prensa que lo hizo y lo dejó testificado, o lo dejó narrado en un documento histórico de las leyes, o las versiones taquigráficas de los parlamentos, y las discusiones de las comisiones según la institución que queramos investigar, y los múltiples documentos, ¿no? A nivel legal, bueno, hay una serie y un montón de documentos donde uno puede, que se van guardando de cada institución y de cada área del Estado, ¿no? Que eso forman parte de las fuentes de la historiador. Bueno, ya ahí ya hay la intervención humana, entonces no es objetividad, hay una distancia entre eso que se escribe y lo que efectivamente ocurrió, y eso que efectivamente ocurrió siempre se captura a través del lenguaje. Entonces ahí nosotros, bueno, yo desde una perspectiva más afectada por lo que es el giro lingüístico y los análisis y discurso, siempre el lenguaje, cuando ya es puesto en texto y se pone en palabras eso que ocurre, ya hay una distancia sobre la cosa que se narra y eso que ocurrió, ¿no? Y el relato sobre eso. Entonces ya se pone en palabras y ya hay una distancia entre ese objeto real y ese objeto de conocimiento, entre ese pasado, ¿no? Entonces ya ahí hay una distancia y una diferencia. Entonces nunca se va a llegar a esa objetividad y neutralidad que pretendía el positivismo, ¿no? Como, Luis, como estás trayendo, ¿no? Evidentemente, Ahora, ¿en qué está sí? pero cuanto más fuentes tengas que dialoguen, puedes llegar a como una mejor objetividad. Claro, pero ahí no sería el centro, la palabra objetividad, sino sería la palabra, una rigurosidad científica, ¿no? Uno diría, bueno, cambiemos eso de objetividad, como si fuera la verdad pura, y pongámoslo en términos de mejor ciencia, hacer una ciencia bueno, que esté bien fundamentado con un rigor científico. Entonces, para tener un mejor rigor científico, ahí sí, y eso lo vamos a ver también en Goldner la semana que viene, sobre todo, que va a trabajar esta idea de cuando mayor cantidad y triangulación de fuentes diversas, justamente mayor variedad y das cuenta de ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Burke, En el caso de... de Peter Burke, Bien. buscaría tener una mejor ciencia, por ejemplo, con el tema de la historia desde abajo. No sé si mejor o si no, un punto de vista diferente que él se posiciona, ¿no? No en términos de mejor o peor, sino, bueno, él entiende que la historiografía y lo fundamenta desde sus principios teóricos, tiene que ser una historia justamente que no sea solamente la de los grandes hombres, la de los presidentes, la historia política y económica más central de los estados, sino que comience también a trabajar la historia de los hombres comunes y corrientes que viven en el cotidiano, las mujeres, los niños, ¿no? Entonces empiezan a tener en esta cuestión de, ¿no?, una sociedad tan patriarcal, bueno, la historia era nada más, generalmente era masculina, etcétera. Bueno, a partir de todo, ¿no?, la fuerza de que tuvieron la teoría feminista, también los estudios historiográficos comenzaron a tener en cuenta. Entonces hay historia de mujeres, historia, ¿no? Hay una gran diversidad, y a tomar en cuenta las prácticas cotidianas y los hombres, por ejemplo, en términos de ser todos los consumidores, los comportamientos en general de las distintas, los obreros,
no sé, distintos ámbitos y a generar otro tipo de historiografía, ¿no? Exactamente, entonces ahí está atravesada también la historiografía por cuestiones de raza, de género, ¿no? Todos los distintos tipos de pluralidad para entender el fenómeno social, ¿no? Que es tan complejo, y en este caso el historiográfico. Bien, entonces siguiendo un poco con estas cuestiones que estábamos trayendo, ¿no? La distinción entre pasado e historia, que es compleja, pero se entiende hacia dónde va. En este sentido, bueno, una cosa es el pasado, otra cosa es la historia, y hay una diferencia, ¿no? Y siempre hay una selección, ¿no? Y lo vamos a ir viendo justamente en los instrumentos que se basa el historiador como central, que son las fuentes, y acá en términos de monumento y documento, que lo explica Le Goff. Entonces ya yendo entonces más bueno, ¿cómo define Le Goff esta distinción entre documento y monumento, ¿no? Estos dos tipos de materiales, ¿no? Que él habla de fuentes, donde que el historiador se sirve como dos grandes clasificaciones, ¿no? Y vamos a ver la diversidad de elementos que hay en su interior, ¿no? Y que siempre destaca esta idea de la elección del historiador de esos recursos y de esos instrumentos. Es el historiador el que hace la selección y fundamenta por qué para estudiar esto que se propuso va a elegir determinados documentos y no otros, y descarta otros, o va a ir a monumentos, y bueno, y eso va a construir lo que es su problema en base a su selección del historiador, ¿no? Bien, en relación empieza un poco describiendo lo que es el monumento, ¿no? Y entonces ahí va justamente a la antigüedad, al pasado, a los orígenes filosóficos, ¿no? Y bueno, y en términos más generales, justamente el monumento estaba ligado a esta idea de todo lo que puede hacer volver al pasado, a perpetuar el recuerdo, ¿no? Todo lo que podía perpetuar el recuerdo era justamente un monumento, ¿no? Eso fue la primera idea. Y después fue más cercano justamente a la antigüedad romana, donde la concepción ya de monumento ahí se empezó como a especificar mucho más y a tomarse en dos sentidos concretos, en dos sentidos más claros, ¿no? Desde la antigüedad romana. Por un lado podían ser obras de arquitectura o esculturas, ¿no? Por un lado eso. Y por el otro lado, ¿no? Bueno, por supuesto que esas obras de arquitectura o de escultura eran con fines conmemorativos, ¿no? Y ahí pone ejemplos, Le Goff, como el Arco del Triunfo, una columna, un trofeo, un pórtico, etc., ¿no? Y después los monumentos funerarios fueron muy importantes en la antigüedad romana, ¿no? Destinados a transmitir justamente los recuerdos de una persona que era glorificada. Generalmente, bueno, los emperadores eran los que tenían el monumento funerario más importante, y todo lo que se hacía también en esa cultura con ellos, con los cuerpos de esas personas, etc. Pero bueno, esos eran como dos grandes vertientes de lo que eran los monumentos, el funerario y las obras de arquitectura. Y bueno, y las características que tenía esos monumentos era justamente perpetuar esas sociedades y ese legado, ¿no? para las futuras generaciones. Cuando más poder tenía un emperador, más cantidad de monumentos y de edificios y de trofeos construía, ¿no? Era signo de mayor opulencia y de mayor poder. Y había que perpetuarla a lo largo, ¿no? En ese sentido se hacía, ¿no? Y era como un legado de la memoria colectiva. Y bueno, y después el término documento, ¿no? Más en el sentido latino, ¿no? En términos de Le Goff, bueno, viene derivado de docer, enseñar, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Hacia el significado de prueba, ¿no? Como una prueba sobre ese pasado. Y bueno, y en el siglo XVII es que se difunde más en el lenguaje jurídico, en el contexto francés. Y bueno, y ya el sentido más moderno de documento como testimonio histórico, según Le Goff, data más que nada, y principalmente ya en el siglo XIX, con la emergencia
sobre todo el positivismo, que fue el que le dio el valor más importante, ¿no?, al documento. El documento justamente empezó a cobrar relevancia y esto que hoy decíamos, ¿no?, en los siglos XIX y XX, el tema de la objetividad y poner en el centro la objetividad, ¿no?, y cómo eso era central para esa perspectiva, ¿no? Como que el monumento era mucho más intencional y subjetivo, y no daba cuenta de los hechos en forma tan objetiva como sí lo tenía la capacidad del documento. Entonces se priorizó en esos siglos y en esa perspectiva más historiográfica positivista, sobre todo algunos tipos de documentos más cercanos a, bueno, a la historia económica y política, a los grandes documentos a nivel legal, a nivel de las leyes, a nivel de, bueno, de los parlamentos, a nivel de las grandes instituciones del Estado, como la gran prueba histórica de esos acontecimientos, ¿no? Y bueno, y ahí estuvieron los documentos como que fue como el periodo de mayor auge y de primacía, ¿no?, frente a que se había desprestigiado el valor del monumento en la historiografía, ¿no? Bien, y acá, bueno, cita algunos grandes como Fustel de Coulanges, aunque él muestra también cómo en el propio Fustel de Coulanges él también relativiza en algún momento esto, si bien le da mucha importancia al documento, y ya él empieza como a mostrar cierta amplitud, a tomar algunos otros documentos que no sean stricto sensu estos más tradicionales de la historia económica y política, que se abran justamente a otras esferas y a otros tipos de documentos no tan ortodoxos, y entonces como fábulas, mitos, sueños, y empiezan como a abrirse, ¿no? Y acá sobre el tema de la neutralidad, me parece una cita interesante en la página 228, cuando dice justamente: su única habilidad del historiador consiste en extraer de los documentos todo lo que contienen y en no agregarles nada que allí no esté contenido, ¿no? Esta pretensión, ¿no? El mejor historiador es aquel que se mantiene lo más próximo posible a los textos. Esto es una referencia, ¿no?, como que da cuenta de esta cierta neutralidad y cierta ficción de neutralidad en términos, ¿no?, más críticos desde esta perspectiva actual, ¿no? Estamos analizando la perspectiva positivista, ¿no? Hay una ficción en pretender que uno se puede, ¿no?, como que esa pretensión de creer que se puede acercar como al pasado, que el documento prácticamente es lo que ocurrió, es el pasado, o mantenerse lo más fiel posible al historiador, sin cero interpretación, una descripción del documento era, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que después se va a ir haciendo una crítica, ¿no?, a esa perspectiva que niega en definitiva esa distancia entre el objeto real y el objeto de conocimiento, ¿no?, en términos altuserianos. Profe, ¿podrías repetir por casualidad la cita en qué parte está del texto? En la página 228. Bien, y ahí ustedes pueden ir bueno, viendo un poco más esta idea de cómo después se fue como problematizando, ¿no?, esta idea de, ya en el siglo XX, con la Escuela de los Anales, ampliando esta idea de, y que se llama él revolución documental, ¿no? Ya en el siglo XX empezó lentamente a ampliarse esta idea de documento, que el documento no quedaba tan pegado a determinados tipos de documentos, ¿no? Entonces ahí hay unas citas a Lefebvre y a Samarán que él cita, ¿no? Lefebvre es de la primera generación de la Escuela de los Anales. Los Anales, bueno, su revista emerge en 1929, son los pioneros de esta nueva historia cultural, son los primeros en ampliar y en desarrollar esta noción de documento.
Y bueno, y empiezan a incluir justamente en los documentos escritos otras cuestiones, ¿no? Como fábulas, mitos, sueños. Y el mismo Yves Fustel de Coulanges, con su perspectiva más positivista, igual también muestra alguna amplitud en ese sentido, a ampliar el sentido a cuáles son los documentos válidos para la historia. Acá me parecía interesante leerles brevemente una cita de Lefebvre de la página 231, como para ir viendo esa revolución documental. Y ella dice acá al final de la página 231, en la cita que le hace Le Goff, dice: quizás toda una parte y la más fascinante de nuestro trabajo de historiadores no consiste propiamente en el esfuerzo continuo de hacer hablar las cosas mudas, de hacerles decir lo que solas no dicen sobre los hombres, sobre las sociedades que las han producido, y de construir finalmente esta vasta red de solidaridad y de ayuda recíproca que suple la falta del documento escrito. Entonces me parece que en esta pregunta, ¿no? Bueno, justamente hay una pregunta que va mucho más allá, ¿no? De la objetividad del documento escrito. O sea, va a esta intención de bueno, esto qué sería, ¿no? De hacer hablar las cosas mudas, hacerle decir lo que solas no dicen sobre los hombres, ¿no? Sobre las sociedades que las han producido. Entonces acá también ya está cuestionando si el documento tiene que ceder lo escrito también, no solo ¿no? En esta cuestión de, bueno, cómo hay cuestiones que no están escritas y que son parte de la historia, los materiales, toda la historia, después que va a surgir la historia material, la cultura material sobre, por ejemplo, en nuestro caso, sobre la escuela, sobre la educación física, los objetos, ¿no? Cómo podemos, a partir de los objetos, los cambios en la pelota, los cambios en los distintos, pues en el atletismo, cómo se fueron cambiando todos los instrumentos, la tecnología, en la natación, la vestimenta. Bueno, hay una serie en nuestro campo de ejemplos de estas problematizaciones que exceden lo que es justamente la fuente, ya no son más solamente cuestiones escritas, sino que exceden a eso y vamos a trabajar sobre, bueno, cómo fue cambiando los distintos instrumentos, los gimnasios, los salones de clase, las arquitecturas de los edificios, para la educación, que eso también da cuenta sobre qué pasaba, ¿no? Entonces ahí surge toda una historiografía, muchas historiografías, porque está la cuestión con la arquitectura, está la cuestión con los materiales, está la cuestión de la vestimenta, está, bueno, que producen y problematizan otras cuestiones que van más allá de lo escrito, ¿no? Y a su vez combina, porque no es que, no más lo documento escrito y entonces no, es cómo eso, combinado con los documentos escritos, se logran otro tipo de preguntas y de investigaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta diversificación también de los documentos escritos, uno podría decir, no solamente yendo hacia el lado de los materiales, uno podría decir, bueno, y la literatura, ¿no? El papel que ha ido cumpliendo ahí, desertó en escritura de la historia, es muy sagaz en eso y en presentarlo, ¿no? Cómo la literatura da cuenta como fuente, ¿no? Tomarla como fuente para dar cuenta, y después el historiador cómo analiza esa literatura, ¿no? La analiza justamente no como un profesor de literatura, ¿no? O como un licenciado en letras. Lo toma para su estudio historiográfico. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo en algunos textos más adelante en el curso, por ejemplo, el de los baños en Francia, la historia de Vigarello, cómo toman, sí, algunos relatos, algunas pinturas, obras de arte sobre los baños y cómo se fueron modificando para ir dando cuenta de esa modificación de la relación del hombre con el cuerpo, y cómo el cuerpo fue cambiando y las prácticas corporales y el baño
y los baños de mar. Y bueno, ahí tenemos a Lorena Fernández, que está haciendo una investigación en el equipo de Franco Ruggero, que le está tutoreando, que está ella les da lo que es prácticas acuáticas, que está haciendo justamente en el siglo XIX una cierta historiografía de la segunda mitad del siglo XIX, de los baños de mar, cómo fueron cambiando esas prácticas del hombre con el mar y con el río en la ciudad de Montevideo, y ahí toma justamente poesía, literatura de la época que da cuenta y que hacen relatos de experiencias de nado y de baño en el mar. Y bueno, y son parte de la historiografía que ella está tomando de las fuentes, ¿no? Toma literatura. Entonces la literatura muchas veces trae elementos de costumbres, de las prácticas cotidianas, de los sujetos estos justamente cotidianos, para dar cuenta de lo que sucedía en el pasado y que el historiador lo puede tomar y rescatar para hacer un análisis. Lo mismo las fotos, lo mismo, ¿no? Distintos instrumentos que dan cuenta y que pueden analizarse desde la historiografía. Entonces acá se amplió y se diversificó muchísimo el trabajo, y hubo toda una revolución documental. Entonces acá podemos ver justamente cómo hay documentos, pero los documentos pueden ser escritos, ¿no? Como veníamos diciendo, pero estos escritos no son solamente ¿no? los documentos públicos del Parlamento, las leyes, los decretos, sino que se diversifica hasta la literatura, ¿no? Pero también ilustraciones, dibujos, imágenes en las paredes, uno podría, ¿no? Hacer una historia hasta de los grafitis de las ciudades y el espacio público, una interacción entre historiografía y territorio, por ejemplo, los sonidos también, ¿no? Y todos los distintas, la música como otra fuente del historiador, y distintos tipos de imágenes, pinturas, ¿no? Como distintos tipos de documento. Una consulta, Paola. Sí, claro. Me quedé pensando en la cuestión de los monumentos que plantea Le Goff, y por ejemplo, yo vivo en una ciudad donde se encuentra, sucede mucho de encontrar piedras talladas de la época, digamos, de los indígenas que vivían. Yo vivo en Bella Unión, a orillas del río Uruguay. Mira. Entonces me quedé con esa cuestión, con esa duda, si en términos del Le Goff, esos objetos, esas piedras talladas, serían monumentos. Es como Bien, una pregunta. Claro, que es que lo que estamos mostrando es cómo él va hacia justamente esta idea del documento monumento, creo yo, y según cómo se tome, entonces ya no importa tanto qué es un documento y qué es un monumento, sino es diversificar las fuentes y ver esa combinación, ¿no? En términos más complejos de, bueno, ampliar la noción de documento y a su vez articularla con la de monumento. Ese es un poco el desafío y a donde nos lleva el texto, ¿no? Hacia el final. Sobre todo a partir de Foucault, ¿no? Que él cita, la arqueología del saber, que él toma justamente elementos de la antropología y las metáforas, ¿no? Lo que él la arqueología del saber, ¿no? Como da cuenta en cierta medida del historiador como un arqueólogo, ¿no? Entonces en esa metáfora, que sí, que es en la articulación, reubica un poco el trabajo y la dimensión epistemológica del trabajo del historiador. Entonces, evidentemente, todo depende del marco, del problema que construye el investigador y el sentido que le da para poder decir, ¿es válido que eso sea tomado como fuente o no? ¿No? Y según la pregunta que se hace el historiador, puede ser muy pertinente o no, eso que traías, ¿no? Ahí me parece importante ir marcando en 1960, ahí como la irrupción en cierta medida a partir de la tecnología, el surgimiento de las primeras computadoras. Hay una revolución documental y tecnológica
donde empiezan a haber elementos cualitativos y cuantitativos para poder pensar el trabajo, y que afectó mucho el trabajo de los historiadores, ¿no? Y ahí generó, bueno, algunas controversias, disputas, ¿no? Entre si era válido o no ese tipo de trabajos cuantitativos para el historiador. Entonces hay, bueno, algunas discusiones en torno a eso y distintos puntos de vista de si tomar o no en cuenta toda la cuestión más cuantitativa llevada a la historia como metodología, ¿no? Y ahí hubieron muchas discusiones entre lo cual y lo cuanti también que afectó el campo de la historiografía. Por supuesto que acá Legós no las recoge todas, pero es decir que ahí hubo toda una discusión también que atravesó a la historia. Y ahí, por ejemplo, la visión de Desertó es, bueno, no es descartarla, pero reubicarla en un contexto donde lo cualitativo para el trabajo del historiador es central. Sí, valerse de datos, valerse de ciertos datos, por ejemplo, todo lo que es la demografía es muy importante desde el punto de vista cuantitativo, donde el historiador, sí, hay datos que tiene que mostrar. Ahí, por ejemplo, inclusive Barran, en la Historia de la Sensibilidad, que la vamos a ver en la unidad 3, él muestra justamente cómo, bueno, cuando él tiene que mostrar su hipótesis de esta sensibilidad bárbara, civilizada, y bueno, él dice, bueno, pero ocurrieron en estos años, es donde más podemos decir que fue generando una sensibilidad civilizada, porque fueron donde hubo más hechos, ¿no? Y los cuenta, determinantes para, en cierta medida, dar cuenta de esta sensibilidad civilizada. Entonces, no es que no proporciona ningún tipo de datos. Entonces ahí tiene que trabajar, sí, con demógrafos, tiene que trabajar, sobre todo ahora con esto de las pandemias, que ahí se ha notado muy fuerte el trabajo conjunto en distintas áreas, donde los demógrafos, sí, han trabajado con los historiadores para hacer la historiografía de las epidemias, dar cuenta de, bueno, distintas cantidades de muertes, ¿no? De nacimientos, cómo los comportamientos poblacionales, cómo eso incide también en los estudios historiográficos para dar cuenta de determinados problemas historiográficos son muy importantes también. Entonces los datos también a veces son... Entonces, bueno, como tres aspectos ahí en esa irrupción de la revolución documental y tecnológica que Legós va destacando, es por un lado esta idea que ya veníamos insistiendo, que ya no es más la historia de los grandes hombres y los grandes acontecimientos a nivel de lo político, lo diplomático y lo militar, donde los documentos más que nada estaban centrados en esas órbitas, y bueno, hay una gran diversidad, donde las masas y todos los hombres son el objeto de la historia, la historiografía, ¿no? Entonces ahí, bueno, las articulaciones que hay con la demografía, con la cuestión con elementos de la arqueología, con distintos elementos para poder dar cuenta de esta historiografía que apunta ya a todas las poblaciones, empieza a incluir cuestiones de raza, clase, bueno, a partir del marxismo, por supuestamente, las preguntas sobre la clase, pero después con los avances del feminismo, toda la articulación entre clase y género, después las cuestiones de raza, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí hubo una irrupción también en esto del problema historiográfico, que es un problema historiográfico y grandes discusiones con todos estos cambios, ¿no? Y por supuesto, la discontinuidad como otro elemento central, ¿no? Ya no es más la historia lineal y progresiva, acumulativa, ¿no? De datos y series, bancos de datos y archivos, sino discontinua, ¿no? Poder buscar en eso las discontinuidades. Y ahí, bueno, ahí hay una cantidad de perspectivas teóricas, desde Foucault hasta Desertó desde otra perspectiva que le discuten, son contemporáneos, a, bueno, toda la gran diversidad dentro de la Escuela de los Anales, que articulan con ellos, etc. Y después, bueno, tenemos esta idea, ¿no? de los documentos monumentos, y toda la Escuela de los Anales, Desertó, y ahí Bloch, Lefebvre, todos estos y otros autores que él va citando, de que, bueno, hacen como esta crítica
radical, y ya proponen, ahí hay una cita a Paul Sumter, con Z, pero ahí lo ven en el texto, la página 235, justamente, donde señala que esta articulación entre documento y monumento es difusa, ¿no? ¿Y qué convierte a un documento en monumento, según este autor? El análisis de las relaciones de poder que operan allí, ¿no? Ya el tema de... No sé si, Andrea, disculpame, estoy viendo tu mano levantada, no sé si la levantaste de nuevo o te quedó levantada de hoy cuando interviniste. Quedó levantada de hoy. Ah, está, bien, bien. Entonces, no hay problema. Y bueno, y entonces ahí él empieza como a traer estas cuestiones de las relaciones de poder, ¿no? Que operan en el análisis historiográfico también, y en esta articulación entre documento y monumento, que podemos, de repente, vamos a leer alguna cita de este autor que me parece muy interesante, de la página 235, seleccioné. Ahí al final del último párrafo de la página 235 dice: ya Paul Sumter había abierto el camino a nuevos vínculos entre documento y monumento. Considerando un pequeñísimo número de textos, los más antiguos en lengua francesa, en los siglos 8 a 9, ha propuesto una distinción entre los monumentos lingüísticos y los simples documentos. Los primeros responden a un intento de edificación en el doble significado de elevación moral y de construcción de un edificio, mientras que los segundos responden solo a las necesidades de la intercomunicación corriente. Y después más abajo sigue. Lo que distingue la lengua monumental de la lengua documental es aquella elevación, aquella verticalidad que la gramática confiere a un documento transformándolo en monumento, ¿no? Entonces acá, justamente después más adelante en la página 236 dice: así Paul Summer descubría lo que cambia el documento en monumento, su utilización por parte del poder, pero dudaba en saltar el foso y en reconocer en todo documento un monumento. No existe un documento objetivo, inocuo, primario. Eso es una ilusión positivista, ¿no? Dice. Y bueno, entonces me parece que ahí el documento no es una mercancía estancada, dice Legoff, del pasado, ¿no? Es un producto de la sociedad que lo ha fabricado según los vínculos de las fuerzas que en ellas retenían el poder. Solo el análisis del documento, en cuanto documento, permite a la memoria colectiva recuperarlo y al historiador usarlo científicamente, es decir, en pleno conocimiento de causa. Y uno ahí podría decir, bueno, justamente, ¿por qué en determinado momento histórico, ¿no? Uno no tomar la prensa escrita del momento como una descripción de los hechos, inocua, objetiva, ¿no? Uno tiene que tomar eso justamente diciendo, bueno, esa prensa respondía a algún partido político partidario, a quiénes defendía, a qué sectores estaba, ¿no? Entonces todo eso hace a preguntarse por las relaciones de poder, como dice acá Legoff, que estaban operando en ese momento, ¿no? en la sociedad, y que no pueden justamente tomarse como datos, sino hacerse las preguntas en ese sentido. Bueno, ¿cuáles eran las relaciones de fuerza entre los distintos actores que hacía que tomaran determinada postura sobre determinados acontecimientos y no otras, ¿no? Sobre determinados hechos? ¿Quién hizo el relato? ¿Desde qué lugar ocupaba en la sociedad esa persona que hizo ese relato? ¿No? Si uno toma un autor, no en ese caso la prensa. Entonces siempre quien emite el relato sobre los hechos y la fuente que uno toma, bueno, analizarla desde quién la emitió, para poder, bueno, dar cuenta de este análisis, ¿no? De qué fuerzas se tejían, cómo se fabricaban, qué cuestiones se ocultaron, otra de las preguntas centrales que va a atravesar acá a esta historiografía, ¿no? ¿Qué elementos no se dieron a luz sobre ese pasado?
qué cosas no se contaron, y qué cosas se contaron en demasía, y por qué. Entonces, esas preguntas son parte de esta nueva historiografía que está poniendo acá, ¿no? Profe, Sí, o sea que cuando el documento pasa a concebirse como monumento, como que se le daría una categoría diferente de valor por esas relaciones de poder. O sea, sería como que eh, cambiaría la importancia que se le da a ese documento. o las preguntas que hace, y no es algo como declarado en términos absolutos, bueno, esto ahora pasa a ser, no, no es así, sino es como metafórico, que va más a los sentidos y a las preguntas que están detrás del historiador cuando agarra cualquier tipo de fuente. La transforma, ¿no? Ya no más en términos positivistas de cómo eran, sino con otro tipo de preguntas, ¿no? Sobre, bueno, las relaciones de fuerza, de poder, el contexto histórico y social que hacía que se conservaran o no se conservaran, y cómo se conservaron, y qué se dijo y qué no se dijo, qué se ocultó, ¿no? ¿Usted podría dar un ejemplo de lo que se considera, por ejemplo, un documento monumento o un simple documento histórico? Pero claro, no es que un ejemplo, es que si ese documento, cómo lo trato con estas preguntas, ya se convierte en monumento. Si yo quiero hacer trabajar, por ejemplo, con una afectación Foucaultiana, que son generalmente hemos trabajado muchísimo, bueno, si me propongo hacer en cierta medida un análisis arqueológico sobre las preguntas sobre el saber, sobre las que configuraron el campo de la educación física o no, ahí ya estoy trabajando desde ese enfoque. No es que se transformó eso en monumento, sino que estoy trabajando con el enfoque más afectado por la arqueología del saber de Foucault, que va más a la cuestión de, bueno, sí, un análisis arqueológico, historiográfico, centrado en elementos arqueológicos que van a esta idea de hacerse preguntas por lo que no está explicitado en esa fuente, lo que queda oculto, lo que está, las discontinuidades, bueno, toda una serie de elementos que están más desarrollados en la arqueología del saber, ¿no? ¿Se entiende? Más o menos. Entonces ahí, por ejemplo, todas las afectaciones, por ejemplo, neomarxistas, van a hacer mucho hincapié cuando vienen a analizar, por ejemplo, el discurso, ¿no? Cualquier elemento, desde el análisis del discurso, si yo voy a analizar o a trabajar con fotos, voy a trabajar con el archivo del Anglade, o voy a trabajar con las pelotas, o voy a trabajar no sé, las pelotas del ISEF en el año, no sé, y hacer o en el básquet, cómo fueron cambiando, sí, el material, o los gimnasios, ¿no? Todo eso, bueno, siempre relacionarlo, por ejemplo, eso es como son todos tipos distintos de discurso. No es más discurso el escrito que la foto o el edificio, ¿no? ¿Se entiende? Son todos distintos tipos porque están afectados por el lenguaje y construidos en un momento histórico y social determinado por el hombre, son una producción humana. Entonces son discurso en ese sentido, no discurso como el sentido coloquial, el discurso que profirió tal persona. Justamente, trascender el análisis de discurso viene, se trabaja mucho de la historiografía también, viene a poner sobre la mesa, bueno, esta idea, ¿no?, de la revolución documental
de que, y bueno, y esta distinción entre documento y monumento, porque es un discurso, y voy a analizar discursivamente tanto la fotografía, las vallas, y cómo fueron transformándose en el atletismo, hasta los tipos de suelo y de piso para el salto alto, hasta las condiciones materiales del básquetbol, los aros, el cesto, cómo se fue formando, la forma de la pelota, las dimensiones de las canchas, no sé, uno podría, ¿no? Y construir ahí, según ese tipo, bueno, pero son, desde un análisis de discurso, son todos elementos para analizar discursivamente, ¿no? Entonces, no solamente el discurso remite a algo escrito o algo oral, referido en forma oral o escrita, sino que remite a esta revolución y a esta indistinción entre el documento y el monumento, a partir de la afectación del análisis y discurso al campo de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Entonces, bueno, como elementos ahí, justamente, con distintas, por supuesto que hay pluralidad de perspectivas de análisis y discurso, eso es muy complejo, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí, a partir de ciertas afectaciones neomarxistas al campo de historiografía, también las condiciones concretas de producción de esos materiales, tanto sea escritos como orales, como pictóricos, pinturas, y todo este tipo de, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las condiciones concretas de producción que hicieron que eso emergiera y que se conservara? ¿No? Entonces esas son preguntas que se le hacen, ¿no? a esas distintas diversidades de fuentes a partir de estas afectaciones, ¿no? Teóricas. Por ejemplo, a partir de la cita acá de Legoff y Teubet de la página 238, él señala la importancia, ¿no?, de analizar las posiciones y la posición que ocupa el historiador mismo, y a su vez, quién produjo el documento que voy a analizar, ¿o no? O quién produjo ese monumento documento, que no es neutral, ¿no? Habla de la desmitificación de ese sentido aparente, ¿no?, que tiene. Desmontar y develar ese significado oculto. Y bueno, y esas condiciones que lo hicieron válido en un momento y lugar determinado, ¿no? Y qué relaciones de poder se tejieron para que esos autores de esos distintos documentos, monumentos, pudieran producirlo en ese contexto histórico y social determinado. Y bueno, entonces ahí también me parece interesante cómo Legoff está trabajando ahí distintas técnicas, perspectivas, ¿no? De la economía, la política, lo jurídico, lo social, ¿no? Para poder analizar esas múltiples preguntas que se hacen ahora a partir de todos esos elementos, ¿no? Profe, usted dijo que las preguntas vendrían a ser como lo que diferencia un simple documento de un monumento lingüístico. ¿A qué se refiere con eso? O sea, justamente la posición teórica del investigador, ¿no? Y en ese sentido lo traduzco en las preguntas que le hace a esa fuente concreta, desde qué enfoque la trabaja, de qué metodología historiográfica. Ahí va a estar la diferencia, ¿no? Ya no buscar el documento como algo más, en sentido más positivista, neutral, objetivo y pegado tal cual, como si esa fuera la verdad. Entonces, bueno, no, esto ocurrió y yo trato de describir, ¿no?, ese documento de la forma más objetiva posible, que sea el positivismo, para dar cuenta de lo que sucedió en ese contexto histórico-social que yo estoy investigando. Bueno, desde esta perspectiva, que son múltiples también, porque no cita varios, y cada uno tiene toda una tradición, inclusive Foucault muchas veces es muy cuestionado y no es reconocido inclusive como historiador, que hace otras cosas, y bueno, ahí sí la escuela de los anales es más como del palo de una historiografía, pero
pero vieron acá como, por ejemplo, en el caso de Legoff lo cita mucho a Foucault, lo reconoce, hay otros que ha sido mucho más criticado, ¿no? Entonces ahí me parece que en esa complejidad que tiene todas estas perspectivas que Legoff está nombrando acá, a partir de la afectación de las teorías marxistas, y bueno, y otra serie de lecturas más estructuralistas, postestructuralistas, con la afectación del psicoanálisis a las ciencias humanas, y del análisis de discurso, o sea, la lingüística, etcétera, todos estos cambios, bueno, está poniendo sobre la mesa esa complejidad y estas preguntas mucho más complejas que se tiene que hacer el historiador, y no creerle al documento como si fuera la verdad. En definitiva, es una producción humana, está atravesada por relaciones de poder, por condiciones de producción material, de determinado contexto, que hizo que eso, ¿no? Lo que dice Foucault, qué condiciones de posibilidad hizo que emerja, ¿no? La eugenesia. Y se configuró en el siglo XIX, tuvo unas teorías científicas que después abonaron a lo que fue a fines del siglo XIX, a partir de Galton, bueno, la producción de teorías eugenésicas. Bueno, ¿cuáles fueron esas condiciones de posibilidad? Bueno, son relaciones de poder, elementos, ¿no?, de un contexto histórico social determinado, que hace que emerjan determinadas teorías y después determinadas acciones, ¿no? Entonces, eso me parece son preguntas que van, y bueno, y para dar cuenta de eso, y para poder investigar desde esas múltiples perspectivas complejas que son las historiografías sociales, culturales, a partir de todo esto, ese giro lingüístico, de la afectación del psicoanálisis, bueno, a partir de todos estos giros, bueno, ya no es esta distinción más positivista entre lo que es un documento y lo que es un monumento, sino ya eso ya no tiene tanto valor, y es bueno, una articulación múltiple de fuentes que dan cuenta de esta articulación y de esta complejidad, ¿no? No sé si fui clara, pero no es blanco-negro lo que pasa. Si ustedes van a leer el texto, se van a dar cuenta que algunas preguntas, dudas sobre lo que hasta ahora hemos trabajado. Profe, entonces, si bien él trabaja los dos conceptos por separado, documento y monumento, en última instancia lo que él propone es que el elemento es uno y se puede, no sé, categorizar como documento o como monumento según las preguntas que haga el historiador. A ver, yo no podría decir que él los trabaja por separado, el documento del monumento. Él hace como una genealogía del término, en términos Foucaultianos, y entonces comienza el texto mostrando, bueno, en un momento en el pasado se refería estaba sobre todo los monumentos a partir de Roma, bueno, se caracterizaron estos dos grandes aspectos, ¿no? Los grandes edificios arquitectónicos, los monumentos funerarios, bueno, después ¿no? Con el positivismo en el siglo XIX, bueno, se le dio mucha prioridad a los documentos frente al monumento, y esto estaba como separado en esos momentos y en esos contextos. La separación estaba como se gestó, ¿no? Desde la antigüedad hasta el siglo XX, eso se fue, bueno, después a partir del siglo XX, sobre todo a mediados, eso se fue complejizando y el documento empezó a tener una amplitud y una mayor complejización de lo que son los documentos, ¿no? Y abrirse. Y bueno, y más hacia el final del siglo XX, con algunos historiadores, y ahí pone como un hito importante la arqueología del saber de Foucault, y él propone esta articulación
documento-monumento desde un enfoque historiográfico que tome en cuenta que ya no sea tanto, o sea, la distinción no tiene valor, sino lo más importante son las preguntas, y son estas cuestiones de justamente las relaciones de poder que hay detrás tanto del historiador como de las distintas fuentes que uno está trabajando, las preguntas que le hace a esos documentos monumentos, y habla de y articula documento monumento en definitiva. Claro, ¿no? o sea, ¿Se trata entiende? al Hay objeto, trata ¿sí? a todo objeto como documento monumento. Exactamente. Esa Bien. es un poco la propuesta final. Con el cierre de su artículo está proponiendo una articulación de documento-monumento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía otra pregunta. Sí, Yo tenía otra pregunta que era sobre el oficio del historiador, pero como que sé que más adelante capaz que lo hablan. El oficio del historiador, ¿qué querías preguntar sobre eso? Claro, porque ahí como de pasada dijo, eso sería el oficio del historiador, y como que no lo entendí mucho. O sea, ¿a qué se refería cuando decía el oficio del historiador? El buscar en el pasado en un lapso de tiempo determinado, buscar las pruebas y dar a conocer una parte o una visión del pasado, o... No, el oficio del historiador, bueno, evidentemente hay libros sobre eso, y es justamente, bueno, ¿cuál es el oficio del historiador y qué es el métier de los historiadores en términos, bueno, justamente qué caracteriza específicamente su trabajo, ¿no? Como un trabajo específico de un campo determinado, en términos burdianos de un campo, la configuración de un campo. Bueno, la historia también tiene unas maneras, ¿no? Que es lo que estamos tratando de empezar en esta unidad, de mostrarles de una manera que, como yo les decía, bueno, evidentemente hay tres aspectos centrales que queríamos destacar, que es la delimitación temporal y espacial, y la justificación tanto en términos temporales como espaciales, que se tiene que estar muy bien fundamentado en cualquier estudio historiográfico, y no puede faltar eso, que está también íntimamente ligado la delimitación temporal con las fuentes que yo justamente voy a seleccionar. Y en esas fuentes, bueno, que hoy trabajamos justamente el problema de las fuentes, esta relación entre documento y monumento, como he ido cambiando, las distintas perspectivas historiográficas y la complejidad que ello encierra, la pluralidad, ¿no? Con los estudios sociales y culturales, y con las perspectivas desde el último cuarto de siglo, sobre todo del siglo XX, que se ha justamente ampliado fuertemente tanto las fuentes como los problemas, como la población, como las cuestiones de articulación no solamente de clases, sino también raza, género, etc., ¿no? Y bueno, en todo este entramado también está el tema del problema de investigación que hay atrás, o las preguntas que se le hacen, que ahí está todo lo que él también fue diciendo, ¿no? De estas preguntas justamente que están íntimamente relacionadas con el tratamiento, porque no trabaja solo en la fuente en sí misma, sino trabaja, de Goff en este texto trabaja mucho las preguntas que se le hacen y cómo se trabajan con esas fuentes, ¿no? Entonces va más allá de definir qué es cada cosa, sino complejizarlo y a su vez mostrar, bueno, la complejidad que tiene de no tomar eso como algo dado, sino justamente como una construcción social, histórica, determinada, atravesada por relaciones de poder, etcétera, ¿no? Como elementos. Ya estamos cerrando para la clase de la semana que viene. Ustedes tienen la grabación, entonces lo que vamos a hacer la próxima clase, el martes que viene, es justamente, ustedes van a venir con preguntas sobre el texto que va para la clase que viene. También pueden traer preguntas de este texto si quieren revisar, volver a escuchar esta clase también, y te quedaron dudas, y bueno, y van a poder leer el texto nuevamente, y si tienen preguntas también, o sea, tanto preguntas sobre este texto, como preguntas sobre los dos textos teóricos de la clase que está planificada para el martes que viene, que son los textos de Silvana Goldner y de Melo, Víctor de Melo, que son dos brasileros, que son, ya Goldner se jubiló, Víctor sigue escribiendo, son investigadores muy destacados en Brasil sobre historia de la educación física. Son dos textos escritos en español, por eso los seleccionamos, y son cortos, pero son muy claros,
y vuelven a definir esta diferencia entre pasado e historia, vuelven a trabajar Silvana Algora, todos los elementos de la historiografía, bueno, hacen etapas para Brasil, bueno, toda una serie de elementos que ustedes escuchen la clase, lean los textos y vengan a la clase con preguntas y hacemos una clase dialogada. O sea, acá no va a haber exposición porque ya está dada la clase, lo que se va a hacer es intercambio sobre las preguntas que ustedes traigan. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no estaríamos cerrando. Bueno. Hasta el martes que viene. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau. Vamos, profe. Ulises. Chau.